Arrancamos ya Valencia en abierto. Lo hacemos hoy con un programa especial dedicado a la Mancomunitat del Horta Sud. Está de aniversario, cumplen 40 años. 4 invitados de excepción los que hoy nos visitan. Les presento, es el actual presidente de la Mancomunitat del Horta Sud, José Francisco Cabanes, y alcalde de Sedaví. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va este aniversario? Bien, es la realización de estos 40 años de mancomunidad, en la cual, aquello que empezó siendo presidente Antonio Asunción, ¿sí?, que éramos 19 municipios en un principio, porque Alvar tardó en entrar unos años después, está ahí demostrando que fue un buen acierto el crear esta mancomunidad para trabajar por los 20 municipios que conforman la Horta Sud. Bueno, pues recientemente he llegado al cargo, mucho que preguntarle también en este programa especial. Nos acompaña también, fue presidente desde 2015 hasta 2019, actual alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Y gracias también por estar con nosotros. 4 años como presidente dieron para mucho, nos lo contará esta tarde, ¿no? Sí, hombre, dieron para mucho. Además, se hicieron proyectos muy interesantes que continúan en este momento y que suponen realmente la potencia y demostrar que las mancomunidades son instituciones útiles para mejorar la vida de la gente, y es lo que hemos estado haciendo en los últimos 40 años. Bueno, pues mucho que aportar también en este programa especial. Fue alcaldesa de Aldaya y presidenta de la Mancomunitat del Horta Sud desde 2003 a 2011 en Par, Navarra. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. ¿Cómo recuerda ese 8 años? 8 años, sí, 8 años. Yo creo que hay que señalar que, aparte de lo que han dicho los compañeros, la importancia que tiene la mancomunidad como recoger y ayudar a que los municipios se potencien y que realicen programas y proyectos en común, las mancomunidades son instituciones que yo creo que tienen poca presencia, y la ciudadanía yo creo que ignora muchas veces lo que son las mancomunidades. Sin embargo, son muy importantes y fundamentales para mejorar y ampliar programas y servicios para la ciudadanía, para las personas, para la mejor de la vida de las personas. Bueno, pues lo contaremos también con Empar. Gracias, bienvenida. Fue también curioso, alcaldesa de Aldaya y también presidenta de la Mancomunitat del Horta Sud entre 2011 y 2012. Carmen Javega, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Silvia. Un placer volver a verte. Bueno. Nada, yo la verdad es que me estrené como alcaldesa y me estrené también como presidenta de la Mancomunidad del Horta Sud, y para mí fueron 2 grandes retos, tanto la alcaldía como la presidencia de la Mancomunitat. Como bien han dicho mis compañeros, que ellos desde luego, Empar estuvo muchos años en la Mancomunitat. Carlos incluso fue el portavoz del Partido Socialista cuando yo fui presidenta, y a José, que también lo conozco hace muchos años, como bien han dicho mis antecesores. Son servicios, como bien ha dicho Empar, que no se conocen mucho, la gente no conoce las mancomunidades, pero que realmente realizan una gestión bastante importante. Nuestra comarca es una comarca con grandes municipios, y quizá la mancomunidad no sea tan visible como en otras, que tienen municipios más pequeños. Y que dan más servicios, a lo mejor, que necesitan menos municipios como los que representan. Exacto, pero sí que tenemos servicios como, por ejemplo, algo que es bastante impopular, pero que sí que funciona muy bien, que son las multas, que lo dirán también mis compañeros, que es un servicio que es impopular para la ciudadanía, pero que se gestiona desde la mancomunidad. Bueno, pues eso es lo que menos nos gusta, por cierto, pero es una realidad. Estamos de aniversario, 40 aniversario de la Mancomunitat del Horta Sud, en un acto, por cierto, que se celebraba y en el que estuvimos presentes. Vamos a recordar ese momento. La Mancomunitat del Horta Sud celebra 40 años al servicio de los 20 municipios que conforman la comarca. Se trata del tercer núcleo de población más importante de la Comunitat Valenciana. En Horta Sud se concentra el 20% de la producción industrial de la provincia de Valencia. Desde la Mancomunitat se sigue trabajando con el objetivo de poder ofrecer servicios públicos de calidad a la ciudadanía. Así lo explicaba el recientemente elegido nuevo presidente de la entidad, José Francisco Cabanes, alcalde de Sedaví. Gràcies al treball que s'ha fet al llarg de tots aquests anys, complim 40 anys i, a més, ser la comarca, la mancomunitat, que més està impulsant diverses línies estratègiques que tenim a Huertes, com pot ser ara l'última que s'ha obert, que és l'oficina europea en Brussel·les. Hem obert una oficina des de la mancomunitat, la línia de projectes europeus, també la línia de lo que és la marca Turisme de l'Horta Sud, que també anem desenvolupant programes i anem a seguir desenvolupant programes. Sí, la mancomunitat
esa política total representa a tots els municipis, a tots els colors polítics i a tots els veïns i veïnes que viuen dins de la nostra mancomunitat. Bajo el lema 40 anys fent comarca, el auditorio de Massanassa acogía la gala de aniversario. En el acto se rindió homenaje a los expresidentes y expresidentas que ha tenido la institución a lo largo de estos años, así como a los alcaldes fallecidos. En los últimos años, las mancomunidades se han convertido en otro escenario fundamental a la hora de compartir buenas prácticas entre municipios y de consensuar acciones conjuntas. Bueno, yo creo que es un día muy importante celebrar 40 años de unidad de los municipios de la comarca en torno a un proyecto común, en torno a esa cohesión territorial que siempre hemos defendido, un proyecto común de comarca. Yo creo que es muy importante y por tanto yo creo que es de felicitar que durante 40 años hayamos hecho de la mancomunidad una institución útil para mejorar la vida de la gente. Yo creo que cada presidente o presidenta ha puesto su granito de arena, ha intentado hacer útil a la mancomunidad y a partir de ahora pues yo creo que tiene mucho proyecto, tiene mucho futuro, el Horta Sud tiene mucho futuro como proyecto compartido y por tanto yo creo que es un día para celebrar. La creación de espacios de debate comunes entre municipios es otra de las estrategias de futuro en las que las mancomunidades tienen mucho que decir. Durante la pandemia, la entidad comarcal se posicionó como punto de encuentro de los municipios para poner en común problemáticas y posibles soluciones. La Mancomunitat del Horta Sud celebra su 40 aniversario mirando al futuro, un futuro en el que queda claro que las mancomunidades van a tener un papel fundamental. Este fue el acto emotivo, por cierto, que se celebraba, comentamos, en la mesa con nuestros invitados. Realmente quedaba reflejado en el vídeo. Los municipios del Horta Sud han pasado a ser una comarca agrícola, a ser uno de los principales motores económicos, ¿no?, fundamentales de la comunidad. ¿Cómo veis esta evolución de los 40 años? Sí, la transformación de toda la comarca de ser principalmente agrícola, que suponía el 45% total, hoy en día se ha quedado en un 3% lo que es la parte agrícola. Pasó a ser una comarca industrial y en estos momentos también tenemos una gran parte que es comercial, como puede ser Aldaya, Quart, Alfafar, Sedaví, Massanassa. Lo que es la parte comercial hoy en día significa una parcela muy importante dentro de lo que es la comarca del Horta Sud. Evolución también, alcalde, en este sentido, de la comarca. Bueno, yo creo que la comarca es indiscutible que ha mejorado, que ha evolucionado. Somos el motor económico y logístico del área metropolitana de Valencia. Tenemos a nuestro alrededor multitud de empresas, de pymes, de empresas tecnológicas. Precisamente estamos en Paterna, que es un ejemplo de ciudad impulsora de empresas tecnológicas, de generación de empleo, de empresas incluso relacionadas con la artesanía, que es algo muy intrínseco dentro de nuestra comarca del Horta Sud, y nos hemos convertido a lo largo de estos 40 años en una comarca, en un área metropolitana clave para el futuro de la provincia de Valencia y prácticamente diría yo que clave para el futuro de la propia Comunidad Valenciana. Y por tanto creo que tenemos que seguir así, impulsando el empleo, impulsando plataformas para seguir creando empresas tecnológicas, pymes, en definitiva adaptarnos a los nuevos tiempos y mejorar en definitiva las condiciones de vida de la gente, no solamente con el empleo, sino también hemos sido ejemplo de buenas prácticas en materia de servicios públicos, lo hemos demostrado durante la pandemia y seguimos demostrándolo, ¿no?, que somos un hervidero de buenas prácticas municipales, de servicios públicos, que exportamos al resto de municipios de prácticamente toda España. De toda España también. Pulsamos también con Empar y Carmen en este sentido, ¿no?, como motor económico esta comarca. Vamos a ver, yo estaba oyéndolos hablar, es decir, son 40 años que sí que es verdad que han pasado un tiempo donde fundamentalmente había una parte muy importante de dedicación a la agricultura, pero no hay que olvidar que nuestros municipios ya eran hace muchísimos años, tenían iniciativas, había muchas empresas hace muchísimos años. Yo estoy recordando Aldaya, como concretamente lo conocía, que había empresas y había a principio de siglo, ¿vale? Muy bien, pero luego cuando hablamos de mejora, el crecimiento ha sido porque ha habido un trabajo
importante desde la mancomunidad, y para que hacernos entender, cuando decimos que trabajamos para el bienestar, es muchísimas iniciativas que han posibilitado que esto siga creciendo y podamos ser motor económico. Yo estaba pensando, cuando quería decir esto, estaba pensando en lo que eran las infraestructuras. ¿Sí? Yo recuerdo los principios de la mancomunidad, o cuando yo recuerdo que empezaba a estar más en la mancomunidad, donde la red de carreteras, la cantidad de los distribuidor comarcal que hoy en día vertebra muchísimos municipios y que realmente ha facilitado el que luego pueda haber núcleos económicos y empresas que se quieran asentar en nuestros territorios, porque ha habido una buena comunicación y una buena vertebración de carreteras. Esto se inició con el trabajo conjunto de los diferentes municipios en la mancomunidad y la relación con las instituciones supramunicipales, incluso de la mancomunidad. Me refiero a la Generalitat Valenciana y a las instituciones del Estado. ¿Eso qué hace? Ese trabajo que se hace desde esta institución, que no hace que los municipios uno a uno vayan realizando sus pequeñas gestiones, sino conjuntamente, ha posibilitado tener una red, ha tenido unas vías, unos accesos que posibilita que luego sean lugares adecuados para la creación de núcleos económicos y de empresas que se quieran realmente instalar en esos espacios a nivel comercial y a nivel económico y empresarial. Pues vamos también a Carmen, por cierto, hablando en torno a este tema, lo veremos, pero los municipios de Horta-Sur recibirán ahora 16,5 millones de euros de la Diputación de Valencia en el plan de inversiones, del que nos hablará también en este aspecto Carlos como diputado. Carmen, pulsamos el tema de la evolución. Yo simplemente, como me está tocando hablar la última, la verdad es que bueno, me dejáis poco para decir, pero realmente a mí también me gustaría recalcar que, aparte de que seamos un motor económico y que hemos creado muchas empresas, que tenemos gran cantidad de industrias, de polígonos industriales, Aldaya, por ejemplo. Aquí estamos hablando de un común y no voy a hablar solo de Aldaya, aunque estoy muy orgullosa de mi pueblo y que desde luego allí tengamos varios polígonos industriales, tengamos centros comerciales y tengamos mucha industria. Yo quiero recalcar también que desde la mancomunidad también se ha impulsado mucho nuestra agricultura y nuestra parte de ¿cómo querría decir? Nuestra artesanía, en nuestros cinturones verdes, todo eso también se ha impulsado mucho desde la mancomunidad. Yo creo que es muy importante. Hemos hecho muchas rutas para incluso desde la mancomunidad poder dar vueltas por todos los municipios y poder conocerlos. Yo creo que es muy importante hablar también de la industria, del motor económico, pero también mucho también de nuestra artesanía y de nuestra agricultura. Bueno, pues hablaremos de todo esto, de todas las inversiones, pero también queremos tener los testimonios de expresidentes y expresidentas que no han podido estar con nosotros por ubicación, pero no queremos dejar sin tener sus mensajes. Vamos a escuchar a Adrià Hernández, fue presidente de la Mancomunitat de 1992 a 1999. Han pasado muchos años. ¿Qué recuerda, Adrià, de su mandato? El meu pas per la presidència de la Mancomunitat de l'Horta-Sud va estar marcat per 3 reptes. Aportar solucions a la crisi econòmica, agilitzar el funcionament de la institució i col·laborar amb les iniciatives socials. La creació de l'Agència de Desenvolupament Comarcal amb la gestió de projectes del Fons Social Europeu i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional va donar resposta al primer. La modificació dels estatuts va permetre una major fluïdesa en la presa de decisions. Per últim, l'estreta col·laboració des del primer moment amb la Fundació per al Desenvolupament de l'Horta-Sud, de la mà de Josep Ferris March, per a la creació del Museu Comarcal. 3 exemples del que van fer els ajuntaments d'una manera mancomunada en aquell moment. 3 maneres de fer comarca. Bueno, pues muchísimas gracias, Adrià Hernández, expresidente. Decían por aquí que no ha cambiado tanto, Carlos, de los problemas que planteaba. Lógicamente, la mancomunidad siempre tiene los mismos problemas, ¿no? Yo creo que hemos conseguido a lo largo de estos 40 años dejar de lado las discrepancias que podemos tener los municipios, los partidos políticos, mirar a un campanario global, que no cada alcalde o alcaldesa mira su campanario, sino decididamente apostar por un proyecto común y colectivo.
Esto lo hemos hecho a través del plan estratégico, a través del plan de turismo, es decir, hemos hecho muchas cosas a lo largo de 40 años. Ahora estamos en proceso de cambio de estatutos, por eso decía que parece como que nada ha cambiado, ¿no? Pero ha avanzado mucho. La Mancomunidad ha sufrido una transformación importantísima en los últimos años y, lógicamente, ha posibilitado, ¿no?, como decía Empar, que hoy tengamos una comarca mucho más cohesionada, que hayamos conseguido unir personas y derribar muros, que yo creo que es una de las cosas más importantes que ha hecho la Mancomunidad desde su inicio, porque en definitiva pues, hemos conseguido crear nuevas infraestructuras. Nos hace falta muchísimo esfuerzo para seguir creando infraestructuras, especialmente de movilidad sostenible, carriles bici que nos unan a las poblaciones, que compartamos servicios y proyectos entre todos los municipios. Todo esto a través del plan estratégico que se aprobó en la legislatura del 15-19, pues todo eso va evolucionando y va mejorando. O sea que yo creo que... Podéis intervenir cuando lo consideréis oportuno. Los estatutos han evolucionado desde el principio. De hecho, en mi mandato también modificamos los estatutos. Es que no hay que olvidar que es el tercer núcleo poblacional de la Comunidad Valenciana, la Mancomunidad. Es que son más de 400.000 habitantes, más de 400.000 habitantes. Y una cosa que estaba diciendo Adrià, por lo que comentábamos, nos habíamos centrado en el tema económico porque yo creo que es importante del crecimiento y de lo que da posibilidades y mejora de la calidad de vida y empleo para las personas, porque uno de los elementos más importantes para las personas es traer trabajo. Pero, por ejemplo, él ha hecho referencia a la Fundación del Horta Sud, y realmente también, y yo creo que antes Carmen quería también decir, ha sido un tema, pero también a nivel económico, pero también social, cultural y cultural fundamentalmente. Y la Fundación del Horta Sud es un elemento fundamental, porque es la que da también vertebración a todo lo que es el movimiento social, a todas las asociaciones y a todas las ayudas para que la vida de los pueblos sea también más dinámica y más consciente y más participativa. Entonces, y termino. Y entonces quiero decirte yo que eso tampoco hay que olvidarlo, y la Mancomunidad, aparte de que todos los municipios lo apoyan, pero la Mancomunidad, durante, por ejemplo, en la época que yo estuve, se le dio un apoyo muy grande a la Fundación para que hiciera y que trabajara todo lo que está trabajando y todo el soporte que le está dando a las diferentes asociaciones. Yo quería recordar una cosa que yo sé que a Empar le va a gustar también, que la recuerde, porque es algo que nos gusta mucho a las dos y que realmente yo creo que todos sabréis que sois presidentes de honor de la banda dels Majors del Horta Sud, que también se le apoyó mucho a la banda dels Majors del Horta Sud. Para mí es algo muy importante que también hicimos desde la Mancomunidad, y yo sé que Empar tuvo mucho que hacer en esto, y realmente somos todos presidentes de honor porque ellos lo han querido así, todos los que hemos sido presidentes de la Mancomunidad del Horta Sud. José Francisco, hay una cosa importante que yo creo que es de destacar, ¿no? Siempre la Mancomunidad ha estado al lado de las personas que más lo han necesitado, creando nuevos servicios, como por ejemplo el servicio de asesoramiento a personas que sufren desahucios, personas que sufren violencia de género, mujeres en este caso, que hemos estado también al pie del cañón siempre en la lucha contra la violencia de género, y por ejemplo también hemos estado y hemos creado el ACO, que es el Servicio Comarcal de Empleo, también fundamentalmente para asesorar, para implementar políticas, para dar empleo, trabajo y futuro a la gente de la comarca. Para eso también ha servido la Mancomunidad. Enseguida le preguntamos, pero vamos a escuchar de nuevo más testimonios. Fue presidente de la Mancomunidad de 1999 a 2003, a la muerte de Josep Antoni Santamaría, que también recordaba así su mandato. Assumir la presidència va ser com pujar a un tren sempre en marxa. L'impuls de les presidències anteriors i dels alcaldes i alcaldesses fan que la Mancomunitat no pare i siga fàcil de conduir. Els reptes proporcionen oportunitats, solventar problemes, l'ocupació, la sostenibilitat, igualtat, cultura i arrels, fer comarca. Recorda el tresor soterrà dels col·lectors de quart benatges, l'Agència de Desenvolupament Comarcal en la gestió dels fons europeus per l'ocupació, el Museu Josep Ferrís, els pioners programes per la igualtat o la creació de dones empresàries. Però tal volta el més destacable ha estat la voluntat d'acordar ajuntaments de qualsevol color, sindicats, empresaris, mai li han girat la cara a l'Horta Sud. La Manco és un exemple de polítiques vanguardistes, però un model de pacte i d'acord. És paradigma d'una administració local propera a la seva realitat, sobretot preocupada per la gent, tota la gent, des de Picassent a Manises. Així que enhorabona pels 40 anys.
Bueno, pues gracias también por su testimonio. No hay color político en las mancomunidades. No, es un lugar amable, es cierto. No, es un lugar amable no hay color eso. político, y hay que decir que es todo consenso, y queda muy claro que la Mancomunidad trabaja para los 20 municipios, facilitar el trabajo a los ayuntamientos que la conforman. Además, somos una mancomunidad que estamos todos los pueblos que la conformamos dentro de la propia mancomunidad, porque hay otros sitios que hay más de una o que hay municipios que no están. En esta mancomunidad están desde el inicio 19, a los pocos años entró el 20 y están los 20 municipios, y es consenso totalmente en todos. Tenemos discrepancias que siempre se hablan, se dialogan, se llega a acuerdos, se sale adelante, porque sí que hay un objetivo, que es el que siempre se ha comentado aquí por varias veces, que es el bienestar de los ciudadanos. Bueno, pues Carmen decía que sí, que no hay color político No, también. no hay color político. Para mí era una situación más amable, porque realmente los ayuntamientos, aunque no queramos generar un debate, una discusión sobre ciertos temas de los municipios, pero cuando llegas a la mancomunidad es algo que todos queremos llegar a un consenso, todos queremos que nuestros municipios estén bien, y la verdad es sí, que para mí era un lugar amable en ese sentido. Bueno, pues importante que no haya color político, que haya consenso. Les voy a preguntar a los alcaldes, especialmente por la pregunta que viene, porque ellos vivieron en primera fila esa situación tan complicada que era la pandemia, que era gestionar sin un libro de instrucciones, improvisando cada momento ante las situaciones que nos encontrábamos, y no fue fácil. ¿Cómo fue el papel que jugó en este aspecto la Mancomunidad como punto de encuentro entre los municipios? Pues para eso, para decir, oye, ¿cómo está solucionando esto de las mascarillas? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo fue esta etapa, alcalde? Pues yo creo que fue imprescindible y básica. Creo que se hizo un buen papel, un buen trabajo por parte del anterior presidente de la Mancomunidad, por Eva Sanz, de unir, de vertebrar, de cooperar entre todos en cómo dar solución a un problema que no sabíamos muy bien cómo afrontarlo, y entre todos dimos muchísimas soluciones, porque la política también es dar soluciones a los problemas que tienen la ciudadanía, hasta el punto de que conseguimos, con el esfuerzo de todos, que todos los ciudadanos de la comarca del Horta Sud tuvieran mascarillas proporcionadas a través de la Mancomunidad del Horta Sud. Estábamos claramente trabajando para proteger a la ciudadanía en un momento en el que nadie tenía mascarillas. Sí, nosotros conseguimos, a través de la Mancomunidad, que todos los pueblos de la comarca tuvieran sus ciudadanos mascarillas para protegerlos, ¿no? Por tanto, yo creo que se ha hecho un gran trabajo al unísono de coordinación, de planificación y de estar juntos y de dialogar, de cooperar, pues para, en definitiva, salvar una situación que no habíamos vivido nunca y que necesitábamos el apoyo de todos, de las opiniones de todos, de expertos incluso, pues para salir adelante, porque además es que no nos podíamos ni tocar ni ver, nos veíamos a través de las pantallas. Videollamadas, ¿no? Todos los alcaldes conectados. ¿Cómo recuerdas esta etapa dura, pero de unión, ¿no? También por parte de la Mancomunidad? Sí, se creó la mesa de diàleg per l'Horta Sud, pero bueno, era más que una mesa, era una ventana de diàleg, porque era todo vía videoconferencia. Se realizaron, creo recordar, que 10, 11 encuentros, en el cual se pudo gestionar, como bien ha dicho Carlos, la compra de mascarillas, centralizarla a través de la Mancomunidad, pero ya no solo la compra de mascarillas. Recuerdo que salía el BOE y todo el mundo leíamos, y automáticamente había una reunión a la hora que fuera, se convocaba una reunión para llegar a acuerdos, llegar a consensos, cómo lo veíamos todos, cómo se podía hacer, también incluyendo que dentro de esta comarca también tuvimos un cierre perimetral de 5 municipios cerrados en conjunto, que eso creo que ha sido la única vez que ha ocurrido, que fueron 5 municipios, el de la presidenta, el mío también en concreto, que yo era el vicepresidente, estábamos dentro de esos 5. Benetúser, Sedaví, Alfafar, Massanassa y Llocnou de la Corona. Y también se hablaba todo, llegábamos a acuerdos de todos veíamos lo mismo, todos decidimos cerrar parques, se cierran parques, todos decidimos cerrar centros deportivos, abrimos esto, cerramos aquello, también para que todo el mundo tuviera dentro de la misma comarca, tuviera lo mismo en cada municipio y que no hubieran diferencias, porque también a veces la gente, queramos o no, crea un poco de conflicto si uno hace, no hace. Sobre todo cuando hablamos de que de una acera a otra estamos en un municipio o en otro. El problema que puede tener pues Mislata Quart, quiere separar una calle, a la Cuas Saldaya quiere separar una calle, entonces era una cosa que se hizo de consenso, no hubo color político, todo lo contrario, porque al fin y al cabo siempre, cualquier municipio, todos tenemos los mismos problemas. Desde la Mancomunidad todos trabajamos por el mismo fin. Ahora en estos momentos también, pues bueno, que ya antes de pandemia estábamos, durante pandemia y continuamos después de pandemia trabajando porque es la conexión de transporte dentro y de conexión ciclopeatonal dentro de la propia comarca entre todos los municipios, porque no puede ser que para ir pues
pues de Sedavía a Torrente o de Mislata a Torrente tengamos que pasar por Valencia, que tengamos que hacer una conexión directa dentro de los propios municipios de la comarca. Seguiremos trabajando en esa línea, también gracias a Diputación. Sí. Claro, de hecho, mirar cómo es la situación, que ayer precisamente cuando conocimos en el BOE, ¿no? Que el Gobierno había decretado la no obligatoriedad de las mascarillas en los interiores y en el exterior y tal, ya decidimos en ese momento, vamos a conectarnos ya. Bueno, vamos a esperar a que salga, porque no había salido, creo, todavía publicado en el boletín oficial para ver cómo se coordina, de España, también, claro, para coordinarnos. Y creo que la reunión se celebra, si no esta tarde, mañana por la mañana, para coordinarnos, para planificar todas las acciones que se tienen que realizar en los ayuntamientos en esta materia. Especialmente donde sí hay que llevarlo, ¿no? Recordemos en sitios interiores. Pulsamos también a Carmen ya en par sobre el tema, bueno, pues eso, ¿no? De situaciones de crisis como la que hemos vivido. En la mancomunidad se convierte en una herramienta fundamental, ¿no? Yo creo que sí, además yo creo que la diferencia de cuantitativa a cualitativa. La mancomunidad del Horta Sud es cualitativamente muy importante, cualitativamente porque las necesidades, como vosotros habéis dicho, os ha dicho también anteriormente, los municipios por su propio peso, por su propio número no necesita los otros para prestar servicios más o menos obligatorios que tienen los ayuntamientos, sino que es una unión supramunicipal con sus diferencias, pero con su punto de encuentro clarísimamente para superar y hacer proyectos mucho más allá de lo que realmente sea imprescindible. Y la verdad es que yo creo que en este sentido hay muchísimos ejemplos. Yo no sé si... Realmente yo creo que tenemos todos los mismos problemas, desde luego. Nos pasó lo mismo a todos con la pandemia y empezando desde abajo, que creamos en todos los municipios. Yo formo parte, soy la portavoz del Partido Popular en mi municipio, empezando desde, yo creo que en todos los municipios hicimos lo mismo. Empezamos con este núcleo desde el municipio y fuimos subiendo hacia la mancomunidad. Yo creo que cada alcalde, nuestro alcalde en ese momento, mi alcalde, bueno, vosotros sí que sois alcaldes, y en otros municipios todos trasladaban a la mancomunidad por las propuestas de todos. Yo creo que ahí también participamos todos los grupos políticos, participamos todos los municipios y realmente yo creo que la crisis logramos sacarla adelante. No, bueno, la sacamos adelante por los ciudadanos, porque realmente siempre los ciudadanos son los que tiran hacia adelante. Nosotros somos la voz de los ciudadanos. Pero sí, yo creo que la gestión ahí fue importante. Pero lo que te refieres, nosotros en aquel momento no vivimos la pandemia, pero sí que es verdad que vivimos diferentes crisis económicas importantes también, claro. Y de paro. Y entonces nuestra mancomunidad, nuestra comarca, por la cantidad de empresas que había, se notó muchísimo. Se ha comentado aquí también por Pepe Santamaría, que ha comentado que se empezaron a hacer iniciativas empresariales, iniciativas de empleo, y se creó la oficina para dar apoyo a las personas que estaban desocupadas, con unos profesionales que se dedicaban y se atendían y que incluso se descentralizaba desde la mancomunidad y pasaban horas diferentes días y diferentes horarios en los diferentes municipios para estar más cerca de la realidad y de la problemática municipal. Y ahí también hubo una parte muy importante que yo también en la época era el trabajo conjuntamente con el mundo empresarial a través de las asociaciones empresariales y de los agentes sociales. Yo recuerdo tener muchísimo trabajo conjuntamente en los representantes empresariales y los sindicatos para ver qué tipo de trabajo, qué tipo de programas, qué tipo de iniciativas se hacían desde la mancomunidad conjuntamente todos los municipios para poder solucionar. En aquel momento no era la pandemia, pero eran crisis económicas importantes que nuestras poblaciones tenían un número de gente parada también elevado. En este aspecto. Bueno, pues vamos con dos testimonios más que nos quedan, que se nos pasa el tiempo y queremos escucharlas también porque fueron presidentas, lo fue Soledad Ramón desde 2012 a 2015. Nos dejaba este mensaje, Soledad. Para mí la mancomunidad fue una experiencia preciosa. Hicimos muchísimas cosas y todo enfocado hacia el empleo y sobre todo hacer ferias de comercio importantes y empresas para generar empleo. Y otras cosas que me pedían los pueblos y entre todos, pues porque la mancomunidad, si algo se destaca de ella, es que no hay colores, no hay partidos, son alcaldes y portavoces de los pueblos y allí solo se mira por la comarca y por sus pueblos, por supuesto que sí.
hubo muy buena armonía cuando yo estuve. Yo soy una persona de mucho consenso y yo creo que lo hubo. Y estuvimos pues muy bien todos allí, intentando trabajar. La mancomunidad son precisas, hay que unirse para conseguir cosas. Allí se consiguieron muchas cosas y en esta comarca, en la comarca del Horta Sud, tenemos un museo maravilloso que lo que intentamos fue potenciarlo y para que se hicieran exposiciones, presentaciones de libros, y hicimos también unos concursos de fotografía para que la gente tuviera una salida, expusimos sus fotografías, dimos premios, y se hicieron muchísimas cosas que ahora contarlo sería demasiado, pero para mí significó una época muy bonita, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, porque yo le dedicaba a la mancomunidad muchas horas, y aparte tenía la alcaldía de Catarroja, y entonces, pero muy a gusto, muy bien, y un buen trabajo y buenos compañeros que siempre los he tenido. Y nada, gracias por estos años tan maravillosos y 40 años más y muchísimos más de mancomunidad. Pues también nos ha encantado tener el mensaje de Soledad Ramón, alcaldesa de Catarroja, por cierto. No sé si queríais decir algo en torno pues, a los temas. También bueno, los planes de igualdad ha sido algo que se ha puesto a lo largo del programa, importantísimos. También se han fomentado a lo largo Mucho. Se fomentaron muchos planes de igualdad y los de empleo, como bien ha dicho Soledad. La verdad es que sí, es algo que se hicieron muchas ferias, se implantó de una forma bastante... Yo, por ejemplo, por mi formación jurídica, pues yo me empeñé bastante en este tipo de cosas, igual que la violencia de género y en este tipo de temas que han continuado los presidentes que han venido después, y en par también, vamos. Yo creo que todos hemos estado en la misma línea desde el principio. Sí, porque había personas técnicas también que estaban en la mancomunidad para realmente dar asesoramiento, pero el tema de la violencia de género. Y no quería que se me olvidara a mí, porque también es importante que a través de la mancomunidad se hacían los encuentros comarcales de bandas de música juveniles, porque había un encuentro al año que se hacía cada vez en un municipio donde habían todos los encuentros de bandas juveniles, que era un día de convivencia. Y de falleras también. Bueno, eso hubo también, pero se hizo, era comarcal, pero el tema de las bandas de música, porque eso posibilitaba que, aparte de la cultura bandística que existe en la Comunidad Valenciana y en la comarca, se hacía. Y luego se hacía todo un día de convivencia, normalmente era siempre en verano, que entonces pues estaban en un municipio, lo pasaban todo el día juntos, había mucha relación de los diferentes niños y niñas que estaban en las diferentes bandas, y entonces era un día muy importante para la cultura, para la música y para la convivencia. Importante las juveniles y las machorras. Entramos en los últimos minutos, voy a dar paso a Eva Sanz. Y enseguida, alcalde, le doy paso. Pobre Eva Sanz, vamos a darle paso. Eva Sanz, que se nos queda fuera. Ha sido presidenta en los últimos años, labor importantísima, sobre todo, como decían tanto el alcalde David como el de Mislata, en pandemia. Este era su mensaje, Eva Sanz. Bien, desde la Mancomunidad del Horta Sud y en estos 40 años que llevamos de andadura, yo creo que la entidad ha demostrado la utilidad real que tiene para la sociedad de nuestros pueblos y ciudades. En estos 40 años creo que se han conseguido logros muy importantes para toda la ciudadanía, pero también es cierto que ha sido una ciudadanía que ha desconocido del funcionamiento de esta entidad y de la importancia que tiene. Yo siempre digo que es una entidad que ha sido capaz de conseguir para todos nuestros municipios que seamos más eficaces y más eficientes a la hora de distribuir servicios, y además que sean servicios igualitarios para todos y cada uno de los vecinos y vecinas de esta comarca, vivan en el municipio que vivan. Yo creo que eso es algo importante y es en lo que se ha estado trabajando también, en esa seña de identidad, en esa comarca, en esa mancomunidad del Horta Sud, que ahora cumple 40 años. Y de mi experiencia en este tiempo, ¿qué destacaría? Pues quizá destacaría la capacidad de diálogo, de consenso, de acuerdos que hemos tenido todos los alcaldes y alcaldesas, seamos del color que seamos, y sobre todo en una situación tan difícil como ha sido lidiar contra esta pandemia, de la cual ya vemos prácticamente el fin. Gracias, Eva Sanz, también. Nos quedan 3 minutos, vamos a intentar sintetizar todos los mensajes. Alcalde, te he cortado. Sí, no, yo simplemente quería decir que hay otro tema también muy importante que gestiona la mancomunidad, que son los centros especiales, el centro ocupacional,
que dedicamos muchísimos recursos a atender a personas que lo necesitan, que fueron centros que EMPAR creó en su momento, que hemos estado trabajando en impulsarlos, en darles pues mayor visibilidad y en solucionar problemas que también tenían, y que creo que es un punto muy importante también del trabajo de la Mancomunitat, con gente que lo necesita, con personas con diversidad funcional, para darles futuro, esperanza, a algunos incluso empleo, y ayudarles a mejorar su vida, ¿no? Bueno, pues se nos quedó corto como retos la red de movilidad sostenible, presidente actual de la Mancomunitat, conectar parques y espacios naturales. Por cierto, el turismo. Se va a presentar un plan súper importante en León en el marco de unas jornadas organizadas desde la Manco también. Sí, el próximo día 3 en León presentaremos el programa, porque pues bueno, 20 anys, 20 pobles es una campaña que llevamos, que es por el museo. Otra campaña que llevamos ahora es el turismo de l'Horta Sud, porque por ejemplo, un ejemplo muy fácil es que la gente le decimos Albufera, la ubica Valencia, sin olvidarse que la Albufera baña también una gran parte de la Horta Sud. Tenemos el Museo del Abanico, que creo que es el único que hay en España de Museo del Abanico. Tenemos Manises la Cerámica. La Horta Sud es rica y tenemos que trabajar por difundir todo lo que tiene la Horta Sud dentro de nuestra artesanía, que también se ha trabajado mucho desde la Mancomunidad, nuestras tradiciones, nuestras fiestas, todo, y es la obligación también de la Mancomunidad poner en valor todo lo que tiene nuestra tierra. Muy bien, pues gracias Carmen Javega por haber estado con nosotros como expresidenta de la Mancomunidad. Nos alegra mucho verla. También a la que fue también presidenta de la Mancomunitat, EMPAR Navarro, muchísimas gracias. También alcalde de Mislata, fue presidente de la Mancomunitat. Muchísimas gracias. Gracias, y diputado. Las inversiones importantes, por cierto. Sí, las inversiones muy importantes. Aquí hay un poco de enchufe, ¿no? Como diputado, no, es lo que toca. La verdad es que la Diputación está haciendo un trabajo muy bueno, en el cual además nos da a los municipios la libertad de poder ejercer los proyectos que queremos llevar adelante. Aquí ya no es como funcionaba antes, ahora todo es objetivo y el reparto es absolutamente proporcional y objetivo para todos los municipios, da igual el color que tenga. La Diputación, disculpadme que os diga, también es una zona amable, realmente. No es parte de la Mancomunidad, pero también sabía quien quería que desapareciera la Diputación. Realmente también es una zona en la que se consensúa. Bueno, pues también gracias a los dos, José Francisco Cabanes como también presidente actual.